Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Reciban un cordial saludo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muchas gracias por sumarse a este webinar denominado Violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, soluciones transformadoras para el desarrollo sostenible. Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos acompañan en este panel, con sus experiencias, con sus aportes y por supuesto a todas las personas que están esta mañana conectadas por hacer un espacio en sus agendas y sumarse a esta importante reunión. Este webinar se enmarca en los 16 días de activismo contra la violencia basada en género y en el Día de las Personas con Discapacidad que se conmemora el 3 de diciembre. Como sabemos, estimaciones para el 2018 ya alertan que en América Latina y el Caribe, alrededor de 43 millones de mujeres entre 15 y 49 años, una de cada 4, han experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja al menos una vez en su vida. En la mayoría de nuestros países, en los países de nuestra región, no se cuenta con datos nacionales desglosados que visibilicen cuántas mujeres y niñas con discapacidad han sido sobrevivientes de violencia. A pesar de ello, se estima que las personas con discapacidad tienen 3 veces más posibilidades de sufrir violencia física, violencia sexual, violencia emocional en comparación con las personas sin discapacidad. De otro lado, estimaciones sugieren que del 40 al 68% de mujeres jóvenes con discapacidad sufrirán violencia sexual antes de los 18 años. De otro lado, las mujeres con discapacidad tienen hasta 10 veces más probabilidades de sufrir violencia de género y a menudo se les impide acceder a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Por ello, reconocemos que es fundamental visibilizar esta situación y resaltar la importancia de incorporar el enfoque interseccional en el abordaje de la violencia basada en género, en la que nos permitirá no solo identificar afectaciones específicas, sino generar también estrategias para atenderlo. UNFA se ha planteado 3 resultados transformadores, siendo uno de ellos poner fin a la violencia de género y a todas las prácticas nocivas. Asimismo, como parte de nuestra estrategia de no dejar a nadie atrás, se impulsan un conjunto de acciones orientadas a la visibilidad, la inclusión y la participación desde un enfoque de derechos humanos e interseccional. Sin más, quiero agradecerles nuevamente por estar aquí y, por supuesto, agradecer a nuestras panelistas que iremos presentando antes de cada una de sus intervenciones por su valiosa participación esta mañana. Quiero recordarles también que tenemos traducción al inglés. Por favor, pueden indicarle en la parte inferior de sus pantallas. Y también tenemos interpretación en lengua de señas internacional para que podamos estar todas atentas a este webinar. Sin más, permítanme presentar a nuestra primera panelista. Quiero presentar a Paula Antesana. Paula Antesana actualmente es especialista de programas en la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tiene una maestría en Derecho y va a iniciar este webinar con una presentación. Adelante, Paula, y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rocío, y un gran saludo a todas, todos y todes que nos acompañan hoy en este importante webinar. Yo voy a compartir pantalla. Voy a tratar de enmarcar en la parte conceptual el tema de la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad. Voy a poner en modo presentación y ¿se ve bien? ¿Alguien me puede decir si están viendo bien la pantalla? Sí, sí, Paula. Ok, muchas gracias. Entonces, tengo 15 minutos, voy a tratar de no, de ajustarme al tiempo. Y quería entonces, como decía, hacer un enmarque sobre qué nos referimos cuando hablamos de violencia contra niñas y mujeres con discapacidad.
Para empezar, quisiera iniciar de lo que tal vez se considera muy básico, pero que es fundamental. Es cuál es el modelo de discapacidad, cuál es el paradigma que impulsa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto es fundamental porque aún en esta época todavía convivimos con paradigmas obsoletos, contrarios a los derechos humanos sobre las personas con discapacidad. Sabemos que hay dos grandes grupos de paradigmas obsoletos, como es el paradigma asistencialista y de la prescindencia de las personas con discapacidad y el paradigma médico rehabilitador. Hay más, pero digamos esos dos grupos de paradigmas tienen en común que visualizan la discapacidad como un problema, como algo que hay que solucionar, como algo que es indeseable y, como dice el paradigma de la prescindencia, como algo que hay que prescindir. Entonces, con base en estos paradigmas, las personas con discapacidad pocas veces son tomadas en cuenta como sujetos y sujetas de derecho, sino más bien como receptores de tratamientos médicos o receptoras de caridad. Con el modelo social de la discapacidad, en primer lugar, se establece que no hay una definición única de discapacidad. La Convención lo dice muy claramente que es un concepto dinámico que está en plena evolución y más bien da elementos para que tengamos la idea de cuando hablamos de personas de discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, ¿a qué nos referimos? Entonces la Convención dice claramente que son personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Y quiero resaltar primero este primer elemento de personas con deficiencias. Deficiencia no podrá ser la palabra más feliz, pero lo que intenta es explicar una condición, ¿no? Que puede ser física, mental, intelectual o sensorial. Y la interacción de estas personas en estas condiciones con, con las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, cuando se da esta interacción entre las personas y el entorno o las actitudes, y en esa interacción se disminuye o se perjudica en cuanto a la participación en la sociedad, en esa medida habrá más discapacidad, habrá menos participación, habrá menos reconocimiento de derechos y vivencia de derechos. En sentido contrario, entre más habilitador sea el entorno, menos barreras existan, entonces habrá menos discapacidad, más participación. Esos son los elementos que son vitales para tomar en cuenta en todo trabajo, en toda acción que se haga en relación con las personas con discapacidad. La convención, por otro lado, perdón un momentito, ya me estaba pasando. Quiero hacer una referencia general a los principios en los que se basa la convención, porque no solo es un catálogo de derechos humanos de las personas con discapacidad, sino que es un catálogo en general de derechos humanos y ha tenido la posibilidad de armonizar la visión de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, con la visión del nuevo paradigma también que nos da la Convención sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y los nuevos paradigmas que han surgido a raíz de estas convenciones están incluidos y están articulados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y los principios son, para mencionarlos rápidamente, el respeto a la dignidad inherente, la autonomía y la libertad de las personas
con discapacidad, la no discriminación, que luego vamos a ver más adelante, cómo hay formas específicas de discriminación de las personas con discapacidad, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana, y esto relacionando con estos elementos para la definición de la discapacidad. Si tenemos entre un ambiente, un entorno habilitador, la deficiencia o la condición física, mental, sensorial es parte de la diversidad, es parte de la riqueza de la diversidad. Y así estamos personas sordas, personas ciegas, personas usuarias de silla de ruedas, etcétera, 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 conviviendo en este crisol rico junto con personas afrodescendientes, personas migrantes, etcétera. La igualdad de oportunidades, la accesibilidad, que como retomaré luego, es un principio fundamental, igual que los otros, la igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad y su derecho a preservar su dignidad. Perdón, no, ok. Bueno, quiero resaltar dos artículos, solo los voy a mostrar acá, no los voy a leer porque son largos, pero mi presentación se basa en los conceptos fundamentales que surgen del artículo 6, que se refiere a las mujeres con discapacidad, y del artículo 16, que se refiere a la violencia y abuso contra personas con discapacidad. Este es un artículo bien rico, donde está incorporada la perspectiva de género. He puesto en letra roja, resaltando diferentes conceptos que tienen que ver con la inclusión de esta perspectiva de género y de edad en conjunto con la perspectiva de discapacidad. Ahora voy a resaltar los elementos más importantes de estas dos grandes normas, y lo voy a hacer basada en la jurisprudencia más conocida, si se quiere, porque es muy rico lo que ya se ha elaborado de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, lo que ya hablaba hace un ratito es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la discriminación múltiple y de la discriminación interseccional. La múltiple es aquella que una persona experimenta por dos o más motivos de discriminación, lo que conduce a una discriminación compleja o agravada. La interseccional es la situación en la que varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma que son inseparables. Y también acuña el concepto de discriminación por motivos de discapacidad. A esto me voy a ir refiriendo en el curso de la presentación y por cuestiones de tiempo no me voy a detener aquí. Las formas específicas de discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad, la Convención y los comentarios, la jurisprudencia de la Comisión, las distribuyen los siguientes grupos. Puede ser una discriminación directa, que se da, por ejemplo, al recibir un trato menos favorable por acción o por omisión. Puede ser una discriminación indirecta por parte de disposiciones aparentemente neutras, por ejemplo, cuando se dice todas las mujeres tienen acceso a hacerse una mamografía y sin embargo los aparatos, los mamógrafos no son accesibles para ciertas mujeres con discapacidad. Ahí se da una discriminación indirecta. Discriminación por asociación, cuando esa discriminación se amplía hacia las personas que apoyan a las personas con discapacidad. La denegación de ajustes razonables, cuando una persona solicita un ajuste razonable para poder tener acceso, y la discriminación estructural o sistémica. Esto de la obligación de los estados, que la Convención es clarísimo. No solamente los estados tienen el deber de modificar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas, sino que en el establecimiento de que el Estado tiene que asegurar que terceras personas no vulneren
los derechos de las personas con discapacidad se incluyen también a posibles entidades privadas, centros educativos privados que deniegan el ingreso a estudiantes con discapacidad, programas de atención a violencia contra las mujeres, que privados, digamos que por alguna razón de acción o omisión, niegan la participación de las mujeres con discapacidad. El enfoque doble, que es parte de los principios también que promueve la Convención, tiene que ver con la importancia de incluir a las mujeres y a las niñas con discapacidad, las personas con discapacidad en toda acción estatal, pero también la importancia de tener proyectos y programas específicos. La violencia contra las mujeres y las niñas, de acuerdo nuevamente a los comentarios de la comisión, se podría clasificar en 3 grandes grupos. Aquella que se da de forma interpersonal, institucional o estructural, aquella que se da por medio de estereotipos, por ejemplo, la infantilización de las mujeres y niñas con discapacidad, y en esto de los estereotipos está muy presente. Vivito y con buena salud, como decimos popularmente, los paradigmas obsoletos que mencionaba al inicio de la presentación. También una forma de violencia contra las mujeres y las niñas es esa percepción extendida de que son asexuales o son hipersexuales. Algunos ejemplos que son interesantes de analizar y que ya la comisión los ha acreditado e investigado claramente es, por ejemplo, la ausencia de consentimiento libre e informado para un tratamiento médico o para cualquier cosa, inclusive para el tipo de silla de ruedas que una persona vaya a utilizar, que no se tome el consentimiento libre e informado. El descuido, incluidas la denegación y acceso de medicamentos, la eliminación o el control de apoyos para la comunicación y la denegación de asistencia para la comunicación, muy claramente y nuevamente poniendo el ejemplo de los centros de salud. Si una mujer sorda quiere tener una cita con un ginecólogo o una ginecóloga y esta persona no hay interpretación, es regla común que le dicen, no, venga con su mamá, con ello violentando la posibilidad de la privacidad y la autonomía de la persona. La denegación de movilidad personal y accesibilidad, la negativa de prestar asistencia para actividades de la vida cotidiana, la ridiculización por motivos de discapacidad. Y este es un grupo enorme, donde entran formas, entre comillas, chistosas, que no son chistosas, de una serie de dichos y modismos que son claramente, que ejercen violencia contra las mujeres con discapacidad al ridiculizar. Hay inclusive formas de violencia contra niñas y mujeres con discapacidad que son claramente definidos como tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Y la comisión ha documentado, por ejemplo, las siguientes: el embarazo o la esterilización forzadas o bajo coerción, los procedimientos o intervenciones médicas sin consentimiento libre o informado. Ha habido denuncias recientes, inclusive, de pruebas que se han hecho en personas con discapacidad, obviamente sin tomar el consentimiento de estas personas, prácticas quirúrgicas o invasivas o irreversibles, aislamiento o reclusión. Quisiera terminar con esta diapositiva, que es en realidad una forma de ejemplo y que sirve a la vez de introducción para las prácticas que vamos a conocer en este webinar hoy. Porque este telón de fondo que nos pone la conceptualización de la violencia hacia niñas y mujeres con discapacidad es muy importante tomarlo en cuenta, pero también importante saber que estamos haciendo progresos, estamos avanzando, estamos creando modelos y metodologías de prevención y de atención de la violencia que probablemente nunca antes se había dado.
Y aquí algunos elementos puestos aquí de forma aislada, pero que estoy segura que los vamos a conocer en mayor profundidad con las próximas participaciones. Por ejemplo, la capacitación de mujeres con discapacidad, la creación de comités, grupos y organizaciones de mujeres con discapacidad, a la vez que su inclusión en otros grupos de mujeres, pero también la posibilidad de tener espacios propios, las estrategias, el impulso de estrategias con perspectiva de género y discapacidad. He tratado de mostrar, por falta de tiempo, no he podido profundizar mucho, dónde se da esta intersección entre género y discapacidad. En ello debemos trabajar más y se ha estado trabajando. Estrategias integrales para que puedan incluirse en políticas, proyectos y programas, un mayor conocimiento y uso de las tecnologías de información y comunicación, crear alianzas con diversos grupos, personas, organizaciones, etcétera, generar evidencia, hace falta muchísima evidencia en este tema. Y un último punto sumamente importante, el de las masculinidades positivas, porque también se ha visto en los grupos de personas con discapacidad que permanece fuertemente arraigado las actitudes patriarcales y machistas que debemos erradicar. Me voy a quedar por aquí, me disculpo por los minutos extra que me tomé. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tu presentación absolutamente oportuna, que nos recuerda lo importante de seguir visibilizando la situación de las mujeres con discapacidad, recordándonos la discriminación que puede impactar de manera directa, indirecta y por omisión. Y por supuesto también nos recuerdas la responsabilidad de los estados por garantizar que la discriminación sea eliminada y tenga otros impactos. Y por supuesto me parece relevante que compartas con nosotras algunas estrategias para la prevención de la violencia, entre ellas la generación de la evidencia, la capacitación y el trabajo respecto de masculinidades positivas y por supuesto políticas con enfoque de género y también de discapacidad. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por compartir estas primeras reflexiones y sin más me gustaría presentar a nuestras siguientes panelistas. Son tres lideresas, una de ellas Sabrina Grimschunt, por favor luego me corrige si me corrigen por ahí si estoy bien con su apellido, Alina Lescano y Esther Mancera. Ellas son integrantes de Sordas Sin Violencia. Es el primer y único programa argentino que acompaña a mujeres sordas que atraviesan violencia en toda la ruta crítica. El programa de la sociedad civil está en marcha desde el 2006 y se crea en el marco del respeto de la cultura y lengua de las mujeres sordas. Toda la atención y el acompañamiento se da a través de un dispositivo de acompañamiento integral único y sin precedentes, basado en el acceso a la información, la comunicación y la articulación entre las mujeres sordas y los servicios de acceso a derechos. Sabrina y Alina son dos jóvenes lideresas, mediadoras sordas que participan del dispositivo. Esther es una oyente psicóloga y especialista en violencia basada en género que también participa del dispositivo. Muchas gracias a las tres por estar aquí y dejo en la palabra a Sabrina. Bienvenida, Sabrina. Buen día, ¿cómo están? Gracias a UNFPA por la invitación, a UNFPA Lacro, para que nosotras podamos comentar nuestra experiencia. Sordas Sin Violencia es un programa, lo vamos a presentar ahora. Mi nombre es Sabrina.
Ah, ¿vieron? En este momento no tuvieron interpretación. ¿Cómo se sintieron? Bueno, así nos sentimos las personas sordas diariamente. Cuando no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor, cuando nos enfrentamos a barreras comunicativas en diferentes ámbitos, en la salud, en la educación. También, incluso, en nuestro ámbito, en nuestro seno familiar, porque el 95% de las personas sordas nacen en un seno familiar oyente, o sea, todo esto vivenciamos nosotros, nos sentimos extranjeros en nuestra propia tierra. Para las personas que no saben la lengua de señas o no conocen la forma de comunicarse con nosotros, por ahí quieren hacerlo a través del español. Y la mayoría de las personas sordas tampoco conoce el español. Bueno, empezamos a compartir el Power, ¿te parece? Esta es la seña del programa. Nosotras dos, Alina y yo, que soy Sabrina, trabajamos dentro del programa Sordas sin Violencia. Esta es la seña. Esta seña, ¿cómo se configuró? En primer lugar, esta es la seña de mujer. Y esta que está en la base simboliza justamente eso, una base, la forma en que nosotros trabajamos con las mujeres que son víctimas de violencia de género. Lo que hacemos es brindarles información accesible, orientación, accesibilidad, acceso a sus derechos para que se sientan seguras. Y gracias a esta información, a esta comunicación en la lengua de señas, su lengua, ellas puedan luego autónomamente decidir qué es lo que van a hacer con sus vidas, que puedan empoderarse. Por eso, esta seña con la base, que justamente es ese sostén. Buscamos esto, visibilizar el protagonismo de las mujeres sordas. Visualmente, eso es lo que expresa esta seña. Trabajamos atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género. En el equipo, trabajamos acá en Argentina, tenemos equipos profesionales, especialistas en violencia de género, intérpretes, mediadoras sordas, asesoras sordas, y también estamos formando a más equipos duplas a lo largo de todo el país, para que puedan brindar atención. Trabajamos en conjunto, personas sordas y personas oyentes, en tríada. Si ustedes quieren conocer más información acerca del programa, tenemos página web y redes sociales para que puedan conocer. También esperamos que este modelo sea replicado en otros países para que las mujeres sordas tengan acceso. Tenemos estas redes que son accesibles para que puedan ustedes visualizar. Les vamos a comentar cómo funciona el programa. En el momento en que la mujer sufre violencia de género, necesita orientación, contención, y no sabe qué hacer, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Actualmente existen números telefónicos para denunciar violencia, como estos, por ejemplo,
pero estos teléfonos no son accesibles en lengua de señas. Entonces, la mujer sorda sufre doble violencia y también queda aislada, excluida. Esto implica una doble violencia, por ser mujer y por ser sorda. Por esto creamos el programa en el año 2016, cuyo funcionamiento es: contamos con un número de WhatsApp accesible. ¿Y esto qué implica? Que la mujer sorda, en caso de sufrir violencia de género, pueda autónomamente dirigirse a través de una videollamada. Del otro lado va a estar una mujer sorda que la va a atender, una mediadora sorda. Directamente va a ser atendida en su propia lengua. Asimismo, también podemos recibir videos, pueden enviar videos en lengua de señas y nosotras les respondemos. De esta manera, a través de un WhatsApp accesible, las mujeres sordas pueden recibir el servicio. La comunidad sorda tiene una diversidad, es muy heterogénea, por eso nosotras buscamos que las mujeres sordas que son víctimas de violencia de género no estén excluidas, no estén aisladas. Buscamos acompañarlas, contenerlas, que sientan que hay un lugar donde pueden contactarse. ¿Y esto por qué? Porque en la sociedad, nosotros acá en Argentina, tenemos una ley donde explica que el Estado es el responsable de brindar la atención en casos de violencia de género. ¿Cómo salir de ese círculo de la violencia? A través de consultas, patrocinios, atención psicológica, grupos de autoayuda, oficinas para denuncias, pero todos estos mecanismos que se han creado para atender la violencia, para erradicar y prevenir la violencia, están pensados desde oyentes para oyentes. Entonces, las mujeres sordas no tienen espacio de comunicación accesible para acceder a todos estos mecanismos. Desde Sordas sin Violencia buscamos derribar esas barreras comunicativas para que las mujeres sordas puedan acceder a la justicia, a la salud, a los derechos, en su propia lengua. Como ven, esta es la ley que se encuentra vigente en Argentina. También desde el programa hemos realizado una guía de recomendaciones y orientaciones para que los equipos interdisciplinarios estén formados para brindar la accesibilidad, la atención. La pueden buscar a esta guía y descargarla también. Ahora les vamos a comentar cómo es la forma de trabajo dentro del programa. Una mujer sorda, víctima de violencia, se comunica a través del número asignado para esto. La primera persona que se encuentra del otro lado es una mediadora sorda. Esto hace mucho más accesible, con mucha más contención la atención, porque se siente identificada siendo atendida por otra mujer sorda. Entonces se derriba esta primer barrera de comunicación. Se encuentra con otra persona que es parte de su misma cultura y que domina su misma lengua. Entonces la mujer sorda siente que es un espacio de confianza donde puede comentar su situación, puede contar lo que le está pasando, y esa primer barrera ya derribada nos permite continuar creando ese lazo de confianza, incluso a través de esta videollamada. Muchas veces las mujeres sordas
cuentan con familiares, con amigos a quienes les cuentan su situación y les piden que llamen porque los números no son accesibles. Y a veces estas familias o estos amigos les recomiendan que no es mejor hacer esta denuncia. Entonces se ve doblemente oprimida. De esta manera, estando ellas libremente pudiendo comunicarse con nosotros, van a tener autonomía para realizar las denuncias. Nuestra forma de trabajo es a través de un equipo, siempre en tríada. Trabaja una mediadora sorda, una intérprete de lengua de señas argentina-español y un profesional especializado en perspectiva y violencia de género. Este equipo, la mediadora, la intérprete, también están formadas en perspectiva y violencia de género. El profesional, que está especializado en perspectiva y violencia de género, también se forma en lo que es la atención a la comunidad sorda, para que entienda que es una forma de comunicación diferente, que lleva tiempos diferentes, que va a atender a una persona que es de una cultura diferente. Por ejemplo, hay asociativismo de las personas sordas, hay cultura, hay cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo la seña personal, de identificación de las personas, y los profesionales, oyentes, tienen que conocer todo esto. ¿Esto por qué? Porque hay que hacer accesible también la información, que muchas veces la normativa está en un lenguaje muy complejo para que cualquier persona lo entienda. Y entonces necesitamos explicar toda esta información para que sea más clara para la mujer sorda. Y que de esta manera la mujer sorda pueda acceder a toda esta información y pueda decidir qué es lo que quiere hacer de ahí en más. Un momento solo para avisar que salieron de pantalla, Sabri. Ya está. ¿Continuamos? Bueno, ¿continuamos? Sí, Bien. sí, era solo porque no las estábamos viendo la proyección. Sabrina, te pedimos si pueden ir redondeando, pero muchas gracias. Bien. Bueno, ya les comentamos cómo es el trabajo en equipo. La normativa también debe ser accesible. Trabajamos en conjunto con comisarías de acá de la ciudad para que las mujeres sordas también puedan pedir medidas de protección, como por ejemplo prohibición de acercamiento, el botón de antipánico, porque muchas veces la mujer sorda puede acceder a muchos mecanismos, pero no puede realizar una llamada a la policía para avisar que está siendo víctima de violencia, entonces adaptamos estos mecanismos. Tenemos que adaptar el sistema, los servicios de salud. También la atención hacia las mujeres sordas debe ser a través de un equipo interdisciplinario, para que la mujer sorda, una vez que tenga toda esta información, también pueda acceder incluso a los servicios de salud. Nosotros hemos trabajado en información accesible que busca no solo erradicar, sino la prevención de la violencia. Y gracias al programa, muchas mujeres sordas detectaron situaciones de violencia gracias a esta información que hemos brindado, porque no conocían otros tipos de violencia, solamente la violencia física. También brindamos talleres para mujeres sordas
y para organismos estatales, públicos, en el sentido de que tomen conciencia de la forma de comunicación y de adaptación en los servicios, que debe ser en lengua de señas y en español, en las dos lenguas. Entender que son dos lenguas diferentes y que incluso algunas personas sordas, cuando les dan un número de WhatsApp o algún correo, entender que las personas sordas manejan otra lengua y que puede ser que no lo entiendan muy claramente cuando les escriben en español. Para las personas sordas, el español es su segunda lengua. Y la lengua de señas es su primera lengua, su lengua natural, que visualmente es accesible. De esa manera es como entiende y puede acceder a la información. Por esto, para realizar las denuncias, tienen que ser en su propia lengua, y que la persona, la mujer sorda, pueda ir empoderándose. La verdad que tenemos muchos más información. Desde el 2016 hasta ahora hemos avanzado en muchos programas y no tenemos mucho tiempo, pero queremos que el Estado en general, los organismos tomen conciencia de cómo se debe brindar la accesibilidad, el acceso a todos estos trámites. La prioridad es que trabajen con personas sordas, con mediadores, mediadoras sordas, que busquen estos recursos que son fundamentales para la atención interdisciplinar. Y que de esta manera es que deben ser atendidas las mujeres sordas, para tener acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso al trabajo, a la educación, a todas las esferas de la vida cotidiana. Gracias por la invitación, por atendernos, gracias por el espacio, por poder contar nuestra experiencia, la experiencia de Sordas sin Violencia. Tenemos videos que son accesibles por si necesitan más información. Esto es lo importante, que esto se difunda en el resto de Latinoamérica, que puedan tomar este modelo, replicarlo y entender que las personas sordas necesitan acceso en su propia lengua. Muchas gracias. Muchas gracias a Sabrina, a Lina y a Esther por compartir la experiencia del trabajo de Sordas sin Violencia, programa argentino que acompaña a mujeres sordas. Muchas gracias por interpelarnos, por provocarnos una discusión y una reflexión crítica y autocrítica también, y por poner sobre la mesa todas las acciones que ustedes realizan, pero también los enormes desafíos para garantizar servicios adecuados, pertinentes, donde no exista discriminación y las mujeres sordas puedan tener acceso pleno a todos ellos. Muchísimas gracias a las tres por estas reflexiones y por estas intervenciones. Sin más, quisiera presentar también a nuestra siguiente panelista, que ya se encuentra también con nosotros. Perdón. Rocío, hay que cambiar el intérprete LSI al 2, para que la gente que ve con lengua de señas internacional no tenga problema. Gracias. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Valeria, por la precisión. Quiero presentar entonces a nuestra siguiente panelista y darle la más cordial bienvenida. Ella es Maruja Hermosa Castro Otilla. Maruja es jueza integrante de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial en Perú, responsable de la incorporación de política pública multisectorial en discapacidad en el Poder Judicial y designada como responsable del monitoreo de la implementación de la política nacional multisectorial de discapacidad para el desarrollo. Estimada jueza Maruja Hermosa, bienvenida, gracias por estar aquí.
muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Rocío, por la invitación. Es para mí un gran honor compartir este espacio, ¿no? Compartir de la experiencia de Paula que me precedía, ¿no? Yo en ese sentido voy a capitalizar todo lo dicho por las expositoras que me han precedido y además voy a partir de esa experiencia en primera persona de Alina y de su organización, ¿no? Sordas sin Violencia, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil centrarnos directamente en la experiencia política, en la experiencia peruana, en las políticas de acceso a la justicia en el Poder Judicial, ¿no? Básicamente, partimos del derecho a la justicia en el marco de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, ¿no? Específicamente en el artículo 13, que en concreto precisa, ¿no? Que todos los estados están obligados, primero, a reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para el ejercicio de todos los derechos de todas las personas, independientemente de la diversidad funcional, y bueno, partiendo de eso, ¿no? En hacer los ajustes necesarios para que acudan al sistema de justicia en igualdad de condiciones con los demás, y la obligación, ¿no? De los estados de capacitar a todas las personas involucradas en el sistema de justicia, ¿no? A todos los operadores, policías, jueces, juezas, fiscales, ¿no? Entonces, nosotros en ese marco internacional, ¿no? En esa disposición en concreto de la convención, dentro del Poder Judicial se han adoptado algunos lineamientos de trabajo que nos han confrontado a interactuar con la sociedad, ¿no? Así, desde la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, se aprobó el protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad, ¿no? Básicamente, ¿qué hace este protocolo? Este protocolo, que se aprobó en el 2018, reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, mucho antes de la reforma que se dio del Código Civil. O sea, mucho antes ya el Poder Judicial de avanzada ya reconocía la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Además, establece unos principios que se deben que los jueces, las juezas y todos los operadores de justicia debemos cumplir para respetar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, ¿no? Hay unos principios, reconoce los enfoques, el enfoque de género, y reconoce también la interseccionalidad, ¿no? Que, como decía Paula, son situaciones o contextos en los cuales un motivo de discriminación que interactúa hace más compleja y más difícil la situación de una persona, ¿no? Entonces, todo eso está recogido en nuestro protocolo. Cuando evaluábamos la nota conceptual, decía cómo surgió todo esto, ¿no? El protocolo es un documento normativo vinculante y obligatorio para todos dentro del Poder Judicial de Perú. Pero ese documento ha sido fruto del trabajo articulado, armonioso, y con los colectivos, con las personas, con las familias, con las asociaciones y los jueces y las juezas, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo consensuado y articulado, ¿no? Escuchando las inquietudes de las personas con discapacidad, ¿no? Ese trabajo ha sido consensuado, preaprobado, se publicó para seguir enriqueciéndose con aportes y finalmente fue aprobado por el órgano de gobierno, ¿no? Entonces, ese ha sido el protocolo, ¿no? Un documento normativo interno que tiene esa legitimidad social, ¿no? Ha sido trabajado con expertos internacionales, estuvo en su desarrollo la enviada especial de Naciones Unidas, ¿no? Soledad Cisterna de Chile estuvo colaborando, y diversas personas y especialistas de solvencia académica nacional e internacional, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué más se ha desarrollado para mejorar el servicio de justicia a las personas con discapacidad? Nosotros
Dentro del Poder Judicial hemos desarrollado un sistema de alerta judicial. Un sistema de alerta que va a permitir identificar cuando una persona con discapacidad está participando en un proceso judicial, ¿no? Para realizar aquello que manda la convención, realizar el ajuste y además para darle la preferencia que también viene marcada por la ley, ¿no? La ley de la persona con discapacidad. Entonces, es un aplicativo operacional que aparece en nuestro sistema y que sirve para individualizar esos casos, ¿no? Cualquiera que sea la participación de la persona con discapacidad, ya sea demandante, demandado, denunciante, denunciado, testigo, abogado, abogada, cualquiera que sea su rol dentro del proceso judicial, tiene ese derecho para activar la alerta, ¿no? Entonces, este documento complementa al protocolo porque permite conocer esta participación de la persona para brindarle la atención y los ajustes que se requieren, ¿no? Estos documentos normativos, tanto el protocolo y las alertas, si bien tienen esa legitimidad social, están siendo difundidos no solo a nivel interno, sino a los usuarios del servicio, ¿no? Se ha trabajado también en eventos como estos, ¿no? Con las municipalidades, con los gobiernos regionales y en ferias y servicios en donde se difunde para que las personas con discapacidad puedan activar esta alerta, sepan exigir y conozcan sus derechos, ¿no? Es para empoderarlos de cómo actuar frente al sistema de justicia, ¿no? Esa es la primera idea que nosotros tenemos de las políticas que se han venido adoptando en el Poder Judicial, ¿no? Ahora bien, en el tema en concreto, ¿no? Sobre la violencia a las niñas y mujeres con discapacidad, en el Poder Judicial, en esa línea de reconocer la interseccionalidad como un factor agravante, ¿no? A la situación de una persona con discapacidad, se ha desarrollado también el protocolo de atención de buena calidad en el proceso especial de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Nosotros tenemos en Perú que la ley contra la violencia reconoce 4 tipos de violencia para el caso peruano, ¿no? La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial, ¿no? Entonces, dentro de esos 4 tipos de violencia, las mujeres con discapacidad pueden acudir a los servicios de justicia para pedir tutela, ¿no? Para pedir medidas de protección, ¿no? Entonces, este protocolo de atención de buena calidad busca establecer y asegurar que en este proceso especial de tutela, ¿no? Que busca reaccionar contra la violencia ejercida contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, que en este proceso especial se tengan en cuenta la condición de discapacidad o la condición de orientación sexual, la expresión e identidad de género, ¿no? Es decir, que se atienda a eso que decía Paula, ¿no? La interseccionalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que también tenemos que resaltar dentro de las políticas del Poder Judicial, que se ha puesto ese énfasis. ¿Para qué? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Cuáles son los ejes de este protocolo de atención de buena calidad? Los ejes básicamente están, ¿no? Ha puesto mayor preponderancia, ¿no? En ese ambiente, ¿no? Haciendo alusión a las barreras arquitectónicas que se presentan cuando una persona con discapacidad concurre a las instalaciones judiciales, ¿no? Entonces, ha puesto ese énfasis en que se debe procurar garantizar esa accesibilidad en los ambientes y reconociendo la interseccionalidad, no es solamente esa accesibilidad física, sino también evitar que la persona con discapacidad que ha sido víctima de violencia tenga que verse frente a su agresor, ¿no? Por eso hablan de dobles puertas, de un doble ingreso, ¿no? Entonces, ya se está considerando esa situación adicional que puede hacer
o devenir más vulnerable a la persona con discapacidad cuando acude a los servicios de justicia, ¿no? ¿Qué más dice este protocolo, no? Este protocolo de atención de buena calidad pone también, resalta, ¿no?, que las barreras no solo surgen en la infraestructura, sino también en la información, ¿no? Por eso muy importante con lo que Alina y sus compañeras de su asociación nos decían, ¿no? Cómo llega esa información, cómo se puede lograr esa comunicación asertiva, efectiva con una persona con discapacidad auditiva, la importancia, ¿no?, de recibir esa atención, ¿no?, con un intérprete en lengua de señas, ¿no?, reconociendo eso. Bueno, en el Poder Judicial se ha establecido en el protocolo la obligatoriedad de proporcionar un intérprete en lengua de señas con cargo a la administración, ¿no? Es decir, tiene que ser gratis y tiene que ser garantizado, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa de la presidencia por procurar ese intérprete en lengua de señas, ¿no? Entonces, ¿qué más dice este protocolo de buena calidad, no? Que debe haber una empatía, ¿no? Sin evitar aquello que nos decían esos sesgos, esas ideas proteccionistas, ¿no? Pensar que son las personas con discapacidad, que son angelitos, que son seres de luz, no sé. Sin evitar eso, pero hacer empatía, con mucho respeto, ¿no? El protocolo da ejemplos, ¿no? Identificarse, presentarse por su nombre, con mucho respeto, con mucha atención y directamente a la persona. Por más de que vaya acompañada, que uno se dirija expresamente a la persona con discapacidad, ¿no? O sea, haciendo ver que ella es la usuaria del servicio, que ella es la que requiere la atención y no a través, y sobre todo respetando su capacidad jurídica para participar en lo que corresponde a su derecho, ¿no? En este caso, en su derecho al acceso a la justicia. Entonces, esa comunicación que tiene que ser directa y con la persona. Y evitando, ¿no?, también la revictimización, ¿no? Muchas veces llegan usuarios de servicio y pueden resultar siendo revictimizadas, ¿no?, por alguna conducta o patrón estereotipado, ¿no? Todo eso se está proscribiendo y se está regulando en el protocolo de atención de buena calidad, ¿no? Evitar la revictimización. Entonces, para eso se han implementado cámaras GESEL, permitir el acceso a una persona de confianza, ¿no? Evitar situaciones o repeticiones de hechos que pueden hacer eso, ¿no? Que la persona nuevamente se ponga en su situación de víctima, ¿no? Entonces se evita la revictimización. ¿Qué contiene además el protocolo? Disposiciones generales, ¿no?, para todos los jueces, juezas y todos los órganos y los servicios judiciales de estricto cumplimiento, ¿no? Cómo se deben presentar estas denuncias, cuáles son el otorgamiento de las medidas de protección y cautelares, ¿no? Y además reconoce la interseccionalidad, ¿no? En el caso de mujeres afroperuanas, en el caso de mujeres con discapacidad y mujeres indígenas o originarias y mujeres sexualmente diversas, ¿no? Todo eso reconoce o son los ejes sobre los que se ha desarrollado el protocolo de atención de buena calidad, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? En el Perú tenemos una población con discapacidad que equivale al 10%, ¿no? Más o menos 3 millones de personas son personas con discapacidad. De esas personas con discapacidad, en su mayoría son personas de sexo femenino, ¿no? Entonces, por eso es que se ha puesto por eso es que al momento de trabajarse estas herramientas, se parte de ese reconocimiento y esa necesidad de adoptar documentos que tengan en cuenta ese otro factor adicional al factor de género, ¿no? El factor de la condición de discapacidad, ¿no?
nosotros desde la Comisión de Acceso venimos trabajando todas estos documentos normativos, tanto el protocolo de atención de buena calidad, el protocolo de atención judicial a las personas con discapacidad y los sistemas de alerta. Estamos trabajando a nivel interno, intrainstitucional, para que los servidores, los jueces y las juezas conozcan estas herramientas, pero también estamos trabajando extramuros. ¿Para qué? Para que a través de espacios como estos se puedan difundir y las personas con discapacidad puedan exigir sus derechos, ¿no? Esa gratuidad a las que les hacía alusión inicialmente, ¿no? Esa gratuidad en el intérprete lengua de señas, ese derecho, esa exigencia, esa obligación que tiene el Poder Judicial de proporcionarlo, ¿no? En cualquiera de los supuestos, ¿no? Además, en esa necesidad de trabajar de manera empática, ¿no? Flexibilizar de repente la adecuación del ambiente y del entorno, ¿no? Hacerlo más amigable. Todo eso viene desarrollado en esa exigencia de la atención interseccional. Entonces, desde nuestro trabajo venimos colaborando o partiendo por adoptar medidas que beneficien y que al servicio de justicia para las personas con discapacidad, teniendo en cuenta cada caso en concreto y evitando la revictimización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a la jueza Maruja. Y Maruja Hermosa por su presentación. Muchas gracias por compartir con nosotras y nosotros estos marcos normativos generados en el Perú, sobre todo este protocolo de atención de buena calidad, que además de advertir principios fundamentales, también advierte la incorporación del enfoque interseccional para garantizar servicios adecuados, pertinentes y sin discriminación para poblaciones diversas, entre ellas, por supuesto, como bien mencionó, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres de la diversidad sexual y otras. Agradecemos por compartir estos marcos normativos generados en el Perú. Esperamos poder circularlos a través del chat o enviarlos posteriormente para que todas y todos podamos tener acceso a ellos. Sin más, y también por razones de tiempo, quiero presentar a nuestra siguiente panelista y última de este webinar. Quiero presentar a Yoconda Mota Gutiérrez. Yoconda es coordinadora nacional de violencia basada en género del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela, licenciada en Educación Integral, especialista en políticas públicas de violencias contra la mujer en América Latina. Ha sido docente, investigadora y asesora en género, derechos humanos, feminismo, derecho de las mujeres y de las personas con discapacidad. Sin más, quiero darle la bienvenida a Yoconda. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Rocío. Muy buen día a todas las personas participantes del webinar. Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela nos contenta mucho la posibilidad de compartir la experiencia que venimos desarrollando en el marco de la implementación de emergencia, de la implementación de proyectos de prevención y respuesta a la violencia desde el ámbito humanitario y cómo hemos ido progresivamente incorporando de forma interseccionada el abordaje diferenciado hacia las adolescentes y mujeres con discapacidad a lo largo de este periodo. Voy a compartir un momentito la presentación. Un segundito. Creo que ya la están compartiendo, ¿no? Sí, la estábamos compartiendo. Yo cuando preferís hacerlo vos. Ah, sí, es que había quedado ya. Creo que no sé si están visualizando en este momento. Ahora vemos la tuya, está bien. Perfecto. Okay, segundo. Ok, bueno, fíjense, en primer lugar, pues comentarles que desde el año 2019, en el contexto de la crisis prolongada que atraviesa nuestro país,
comenzamos desde el Fondo de Población a implementar proyectos de prevención y respuesta a la violencia basada en género, comprendiendo conceptualmente la violencia como un fenómeno estructural de carácter sociocultural y que está presente en todas nuestras sociedades, pero que en los contextos de crisis efectivamente se complejiza y se exacerba. Y desde allí comenzamos a desarrollar acciones en fundamentalmente los estados fronterizos de nuestro país, asociados fundamentalmente al tema de la movilidad humana y al impacto diferenciado que atraviesan las mujeres en los contextos de movilidad, ¿no? Cuando comenzamos a desarrollar este proceso de trabajo, ¿verdad? Y empezamos a impulsar acciones en las comunidades, en los espacios vinculados a la movilidad, encontramos, sin estar necesariamente preparadas para ello, encontramos que alrededor de un 2% de las participantes y las mujeres atendidas en los proyectos eran adolescentes y mujeres con discapacidad, tanto en las acciones de prevención en sus múltiples modalidades didácticas, como en las acciones de respuesta a través de servicios de respuesta multisectorial a la violencia. Y este proceso nos fue dando lecciones aprendidas para ir haciendo ajustes sobre la marcha y garantizar una inclusión digna y una inclusión garante de derechos de las participantes, adolescentes y mujeres con discapacidad, ¿no? Pero ¿cuáles eran las principales reflexiones que se daban en este contexto? Que los propios prestadores de servicios se encontraban, digamos, en el medio del reconocimiento de no tener las capacidades suficientes para realizar atenciones diferenciadas, de no conocer abordajes, de no conocer especificidades sobre la población con discapacidad, y eso nos fue dando como un conjunto de elementos que nos permitieron mirar necesidades específicas a atender, y desde allí comenzamos entonces un proceso de acercamiento al Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, que en Venezuela es el ente rector desde el Estado en materia de políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad, y con ellos a su vez encontrar que las acciones que había impulsado el Estado al momento todavía eran muy incipientes, que solamente la única iniciativa preexistente era la iniciativa de incorporar traductoras de lengua de señas venezolanas en los contextos de acceso a la justicia, pero fundamentalmente en las zonas capitales del país, ¿no? Entonces, comenzamos con el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad a introducir algunas acciones de prevención también con ellos y a comenzar unos vínculos. Y en el año 2021 hacemos un levantamiento de necesidades y riesgos de violencia basada en género y comenzamos a intentar recuperar el protagonismo y la voz de las propias mujeres con discapacidad y hacer grupos focales con ellas para comprender mejor la situación sobre los riesgos y mecanismos de afrontamiento de la violencia en estos contextos, ¿no? Además del impacto diferenciado de la crisis. Allí entonces, bueno, surgieron elementos importantísimos como identificar efectivamente todas las barreras de acceso a medicamentos, a alimentos, el incremento de la dependencia económica, el incremento de los niveles de abandono y desatención en el contexto de la crisis y cómo a su vez esto se cruzaba con un incremento de situaciones de riesgo asociadas a violencia basada en género, en las que ellas mismas expresaban dificultad para defenderse, enormes barreras para acceder a los servicios existentes, ya sea porque efectivamente no tienen una respuesta especializada, ya sea incluso barreras de movilidad en términos de transporte con condiciones accesibles, barreras físicas y también el fenómeno de la victimización secundaria o revictimización, que hace que efectivamente va ocurriendo una pérdida de confianza en las instituciones que están dispuestas para apoyarles, ¿no? También aparece en el contexto de este levantamiento, que lo vamos a compartir a través del chat, aparece el fenómeno de la violencia sexual como un fenómeno de impacto muy profundo y muy complejo en la vida de las adolescentes y las mujeres con discapacidad, normalizado e invisibilizado en sus contextos familiares y comunitarios, y que por ende los mecanismos de afrontamiento principales son mecanismos negativos que implican guardar silencio, que implican aguantar las situaciones de violencia. Entonces, frente a todo este contexto, desde el Fondo de Población comenzamos a avanzar un poco más en la implementación humanitaria y empezar a movilizar recursos para desarrollar acciones específicas en el área de prevención y respuesta, focalizadas específicamente en adolescentes y mujeres con discapacidad,
fortalecimos el vínculo con el CONAPDIS y comenzamos incluso de manera articulada entre el CONAPDIS y el Fondo de Población a movilizar recursos y a fortalecer también la articulación con organizaciones de personas con discapacidad que han estado focalizadas menos en la prestación de servicios, más en la exigibilidad de derechos, pero que también logramos identificar que los temas de género, los temas de violencia basada en género, no solían ser los temas que estaban en sus agendas. Entonces, comenzamos allí también un proceso de encuentro y de articulación en función de ir estableciendo vínculos. En el año 2022, que es el año que tenemos en curso, logramos un primer proyecto de prevención y respuesta a la violencia en 5 entidades federales de nuestro país y firmamos formalmente un plan de trabajo con el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad. Entonces, este plan de trabajo fundamentalmente desarrolló 4 grandes acciones a lo largo de este año, una línea de prevención que supuso unos desafíos muy interesantes en términos del diseño de metodología, el diseño de lo que nosotros llamamos mensajes clave y estrategias pedagógicas para efectivamente llegar a la población con discapacidad, llegar a las adolescentes y a las mujeres y generar comprensión, generar sensibilidad, generar aprendizajes que permitan establecer medidas preventivas frente a la violencia. Y trabajamos entonces a su vez preparando a los equipos del CONACDI, desarrollando una didáctica para que los propios equipos del CONACDI fuesen multiplicadores de las estrategias de prevención, y hemos estado a lo largo de todo el año 2022, hemos abordado alrededor de 3.000 adolescentes y mujeres con discapacidad en estos territorios, ¿no? Luego comenzamos incipientemente una línea de respuesta fundamentalmente en apoyo psicosocial a mujeres cuidadoras de adolescentes y mujeres con discapacidad de elevado nivel de dependencia. Este abordaje fue bastante sensible, lo trabajamos a través de modalidades psicosociales grupales, y allí surgieron también muchos elementos de aprendizaje también de las mujeres cuidadoras con relación a cuáles son los estigmas que aplican sobre las chicas, que bien lo comentaba Paula anteriormente, no solo la infantilización, digamos, comprenderlas como asexuales o como hipersexuales, pero también el silenciamiento de muchos aspectos que responden a la comprensión de sus posibilidades autonómicas y que terminan incidiendo en que se incrementen en ellas los riesgos de sufrir diversas formas de violencia, pero muy especialmente la violencia sexual, ¿no? Luego desarrollamos una tercera línea de fortalecimiento de capacidades, porque uno de los aspectos que identificamos a lo largo de todo este ciclo es que existe un enorme desconocimiento sobre la discapacidad, y ese desconocimiento incide en la revictimización, o sea, tiene un impacto en la revictimización porque muchos, tanto funcionarios como funcionarias públicas, como prestadores y prestadoras de servicios de contextos privados, al tener tal nivel, digamos, de falta de herramientas y conocimientos, a su vez tienen miedo de involucrarse con la población con discapacidad, y esto termina incidiendo en ese fenómeno de revictimización. Entonces desarrollamos un conjunto de formaciones, no solo sobre el impacto diferenciado de la violencia basada en género en las adolescentes y las mujeres con discapacidad, cómo lo viven, cuáles son los principales tipos, quiénes son los principales agresores, cuáles son esos mecanismos de afrontamiento, cuáles son las barreras sociales, culturales y físicas que atraviesan para poder acceder a servicios dignos, ¿verdad? Que garanticen la atención, que garanticen la reparación, que garanticen el acceso a la justicia, sino incluso pasearnos por la comprensión general sobre la discapacidad y sobre los impactos diferenciados y también sobre los enfoques de derechos asociados a las personas con discapacidad. Entonces allí comenzamos también un proceso didáctico con el funcionariado del CONAPDI y además con ellos como multiplicadores de acciones de prevención de violencia y con otros prestadores de servicios del área de violencia basada en género, pero que aún no comenzaban a atender a adolescentes y mujeres con discapacidad. Y en segundo lugar, desarrollamos una guía técnica, ¿verdad?, de orientaciones generales y recomendaciones para incorporar de manera diferenciada el abordaje de la prevención y la respuesta a la violencia basada en género contra las adolescentes y mujeres con discapacidad. Esta guía, que la vamos a compartir también por el chat, estamos próximamente
a hacer su lanzamiento público en articulación con el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad es muy importante porque constituye el primer documento técnico en el país que posiciona el tema y que hace un barrido desde los aspectos conceptuales, desde todo lo que tiene que ver con las tipologías de la discapacidad, los enfoques y su evolución, todo lo que suponen frente a esa enorme ausencia de datos estadísticos que tenemos en el país diferenciado, pero un poco los datos globales de cuáles son estos impactos diferenciados en los múltiples ámbitos de derecho que afectan a las personas con discapacidad. También en todo lo que tiene que ver con los aspectos normativos internacionales y nacionales, ¿verdad? En nuestro caso nacionales, desde la Carta Magna hasta luego la ley para personas con discapacidad y hoy en día la ley orgánica para personas con discapacidad que está actualmente en discusión en el legislativo, ¿verdad? Y para luego entrar específicamente vimos la necesidad de dar primero como todos estos aspectos en la guía, para luego entrar específicamente en los temas de violencia basada en género y discapacidad, cómo ocurre efectivamente, cómo se presentan, cuáles son las principales afectaciones y luego sí entrar en algunas recomendaciones generales específicas, tanto por tipos de discapacidad como por tipologías de los servicios de apoyo psicosocial, los servicios de orientación jurídica, los servicios de acceso a la justicia, los servicios de gestoría de casos, o de acompañamiento integral a las sobrevivientes de violencia basada en género con discapacidad. Entonces, la guía técnica, pues estamos muy contentas además porque, como dije anteriormente, constituye el primer documento en el país que permite un proceso de entrada a la institucionalidad para avanzar hacia otros procesos de fortalecimiento de capacidades más estructurales. Y por último, en el marco de este proyecto, si bien en 2021 hicimos un levantamiento cualitativo frente a la ausencia de datos estadísticos cualitativos sobre necesidades y riesgos vinculados a la violencia, aquí trabajamos uno específicamente con adolescentes y mujeres con discapacidad en 5 estados del país y este estudio cualitativo lo vamos a publicar en marzo del año 2023, ¿no? ¿Cuáles son entonces, ya para finalizar, los principales desafíos? Por un lado, avanzar en productos técnicos, protocolos más especializados, tanto por tipos de discapacidad como por lo que tiene que ver con áreas específicas de atención e ir, digamos, posicionando herramientas técnicas que son profundamente necesarias en nuestro país. Por otro lado, incorporar actividades de respuesta a la violencia de manera diferenciada en la institucionalidad y en el ámbito de protección. Desarrollar procesos de formación periódica a funcionarias y funcionarios tanto de instituciones públicas como prestadores de servicios y finalmente incorporar el tema de la violencia basada en género interseccionado con la discapacidad como una línea de acción dentro de la implementación humanitaria. Estas acciones, digamos, lo que hemos desarrollado durante este año ha permitido un posicionamiento dentro de la arquitectura humanitaria del liderazgo del UNFPA en el impulso del tema. Sin embargo, todavía es mucho lo que falta por hacer para que efectivamente en todos los clústeres, en todos los espacios de implementación humanitaria, no solo transversalicemos violencia basada en género, sino violencia basada en género interseccionada con el impacto diferenciado y las técnicas diferenciadas y los requerimientos y necesidades diferenciados que tienen las adolescentes y mujeres con discapacidad para poder efectivamente recibir procesos de atención, de reparación y de construcción de resiliencia estructural frente a esta problemática. Bueno, muchísimas gracias. Nos gustaría finalmente compartir un breve video sobre una de las dimensiones de este proyecto, que es la dimensión de la prevención, que lo desarrollamos en el estado Bolívar de nuestro país y que de alguna manera nos acerca un poco más, de una manera más sensible, más visible, a lo que fuimos desarrollando a lo largo de este año. Gracias. Le pido a la colega Alejandra que nos apoye con la visualización del video. Ok, Yoko, tienes que dejar de compartir para que yo pueda compartir el video. Estoy en eso, pero no sé por qué no me deja.
lo que podemos hacer de repente, Yoconda, es compartir el video por chat para que puedan verlo y así Ahí lo puse en podemos el ir. chat igualmente. Listo. Ah, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoconda, por compartir la experiencia de Venezuela y sobre todo por compartir, digamos, toda esta estrategia orientada a la prevención, a la respuesta, al fortalecimiento de capacidades y el levantamiento cualitativo de información que nos da un panorama bastante completo de cómo han venido trabajando desde UNFA en Venezuela con mujeres con discapacidad, sobre todo en el marco de la atención y prevención de la violencia basada en género. Sin duda muy, muy relevante lo que nos has compartido y seguro cuando logremos acceder posteriormente al video nos dará también algunos mayores elementos para redondear lo que has venido compartiendo. Tenemos algunas preguntas en el chat. Por razones de tiempo, yo solamente voy a atreverme a una de ellas y por favor le pido a las panelistas que también puedan mirar si hay aquí alguna que quisieran atender, pero hay una que plantea lo siguiente. Dice, se han ido presentando distintos lineamientos y experiencias vinculadas con el trabajo sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. ¿Qué acciones consideran claves para impulsar mejoras en los servicios? ¿De qué forma garantizar que se cumple el principio nada sobre nosotras sin nosotras? Y a partir de sus experiencias. Yo quisiera darle unos minutos para la respuesta de nuestras panelistas. Podemos empezar por Maruja, tiene la manito levantada. Por favor, si pudiéramos Hola, hacerlo como en un minuto, máximo 2, le agradeceríamos mucho. hola, muchísimas gracias, Rocío, y por la pregunta muy interesante. Precisamente en base a esta regla, nada de nosotros sin nosotros, es que como yo les había contado en la experiencia peruana, es que trabajamos el documento con los colectivos, con las personas, con las asociaciones, con la academia, y nos juntamos jueces, juezas, fiscales, y de ahí lo seguimos enriqueciendo con más aportes. Entonces, esa es la forma que tenemos de trabajar desde la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Y esos documentos son sociabilizados, por eso hablaba de una legitimización social, ¿no? Es una norma que ha sido consensuada y aprobada por las personas destinatarias de las normas y por las personas obligadas a cumplir la norma. Eso es lo que quería decir, ¿no? Pero que falta difundir, conocer y compartir más, ¿no? Para empoderar a las personas con discapacidad y para que desde el servicio de justicia se cumplan y sean vigentes, ¿no? Porque a veces, muchas veces, las normas o las leyes salen, pero no se conocen. Eso es, ¿no? Y remover esas actitudes y esos estereotipos que existen. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Maruja. A nuestras colegas de Sordas Sin Violencia, si alguna de ellas quisiera también intervenir. Adelante, por favor. Me perdí la última parte, justo estaba en el celular. ¿Me pueden repetir la pregunta? Por supuesto. Permíteme también a mí recuperarla. La pregunta estaba orientada a lo siguiente. ¿Qué acciones consideran claves para impulsar mejoras en los servicios y de qué forma se puede garantizar el principio nada sobre nosotras sin nosotras? Ah, bien. Bueno, principalmente nosotras lo hemos dicho, ¿no? Lo fundamental de los equipos interdisciplinarios de atención, de que las mujeres sordas es fundamental que sean atendidas siempre en equipos con presencia de mediadoras sordas, que las personas oyentes siempre trabajen en equipo. Es lo
fundamental, realmente la base, el conocimiento de cómo se identifica una persona, una mujer sorda, cuál es su cultura, que se pueda entender todo esto, porque las personas sordas, cuando se presentan, dicen, yo soy sordo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué implica ser una persona sorda? Ser parte de una comunidad lingüística, cultural diferente, con una perspectiva, con una mirada diferente. Por esto no hay que verlos desde la ausencia del sentido de la audición, sino como una persona que simplemente habla otra lengua. Esto también es fundamental, que se entienda que las personas sordas no son plenamente alfabetizadas y que ese no es su mecanismo de acceso a través del español escrito, que no van a entender. Hay que dar garantía del acceso, y si existe acceso solamente en español escrito, no van a tener un acceso real y eficaz. Hay que buscar adaptaciones para poder cumplir esto que decían, para mí fundamental esta mirada, esta perspectiva. Es una perspectiva respetando la cultura de la persona sorda, una perspectiva sociocultural. Una persona sorda maneja una cultura visual y es un derecho que puedan acceder a todo en su propia lengua. Por esto hay que formar a más profesionales, a funcionarios que tengan herramientas para que todos los profesionales puedan atender en cada uno de los servicios a las personas sordas. Si no, no estaríamos hablando de inclusión, o sea, estamos hablando de todos los servicios para que accedan plenamente a la justicia. Muchas gracias por su intervención. Finalmente, quiero, antes de poder darle la palabra a Paula, a Yoconda, si tiene algún comentario. No, yo muy rápidamente, Rocío, gracias por la palabra. Muy brevemente para cerrar, creo que sí es muy importante el énfasis de nada sobre nosotras y nosotras. Es un principio conceptual, técnico y político que lo que traduce es garantizar que efectivamente en absolutamente todo lo que hacemos, la adolescente y la mujer con discapacidad está en el centro, tiene voz, tiene una mirada clara sobre sus requerimientos, sobre sus necesidades, sobre hacia dónde debemos caminar, y yo creo que en todas las acciones que impulsemos, este principio debe premiar y debe garantizar un enfoque de construcción de autonomía y de garantía de derechos real. Me encantaría, si queda un poquito de tiempo, que pudiéramos pasar el video, solamente si nos queda cambio. Muchas gracias, Yoconda. Finalmente, quiero darle la palabra a Paula para algunos comentarios y también conclusiones de este webinar. Adelante, Paula. Gracias, Rocío. Creo que ha sido un intercambio muy rico. Hemos conocido algunos ejemplos de soluciones que están en marcha. Sin duda alguna que el ejemplo que nos ha puesto Sordas Sin Violencia es un ejemplo maravilloso, por decirlo de alguna forma. No solamente nos enseña la diversidad que hay en la población de personas con discapacidad, no en forma alguna es un grupo monolítico. Y esa diversidad hay que tener muy en cuenta. El modelo de información, de atención, de prevención que plantea el proyecto de Sordas Sin Violencia me parece que es un modelo sumamente interesante. Yo les tomo la palabra de la posibilidad de intercambiar con otros grupos. Me parece que otros grupos de mujeres sordas en diferentes países de Latinoamérica se pueden beneficiar mucho de esta experiencia, de contar con mediadoras, de además reivindicar, como lo han hecho ellas, la importancia de reconocer y de respetar la cultura sorda.
¿no? Entonces creo que este abordaje, entre comillas, modelo, le voy a poner entre comillas porque tal vez no es la mejor palabra, este ejemplo que nos pone este proyecto específico, nos está dando un mensaje clarísimo de cómo las mismas personas sordas, en este caso, crean una solución adaptada a sus necesidades y que va definitivamente a aportar a la prevención de la violencia basada en género, en un lenguaje común, en una lengua común, con una cultura clara. Así que en este sentido, me parece que es un ejemplo valiosísimo para la región latinoamericana y que podamos buscar, replicar y buscar también fortalecer. Por otro lado, la jueza nos presentaba los protocolos que han probado ser sumamente necesarios e importantes en la región para hacer real el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Yo dejaría como la inquietud de la evaluación del impacto de estos protocolos que se han producido prácticamente en todos los países de la región para poder tener algún grado de conocimiento de si realmente se ha facilitado el acceso a la justicia de las mujeres, las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia. Y por otro lado, el ejemplo que nos trae Gioconda es un ejemplo que reacciona ante una realidad, ¿no? Ella dice, por lo menos el 2% de las personas en un contexto de violencia basada en género, pero además agravada por una situación humanitaria, son personas con discapacidad. Y el proceso de fortalecimiento de la entidad estatal que le corresponde atender esta situación, me parece que es una de las lecciones importantes que podemos tomar del ejemplo venezolano. No quisiera extenderme mucho, pero sí quisiera dejar algunos puntos planteados. Primero, sin ser pesimista, porque creo que los ejemplos que hemos conocido aquí dan mucha razón para el optimismo, pero sí quiero enfatizar que las personas con discapacidad estamos increíblemente invisibilizadas, ¿no? O sea, la proyección que hace la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial es que entre el 15 y el 20% de la población son personas con discapacidad. Y sin embargo, nuestros sistemas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos tienen unos subregistros enormes. Entonces, mientras prevalezca esta invisibilización de las personas con discapacidad, mientras conozcamos poco de sus condiciones, de dónde están, de cómo están, vamos a persistir teniendo problemas en nuestra región. Lo segundo es la importancia de fortalecer la organización de las mismas personas con discapacidad. Nada sobre nosotros, sin nosotros, pasa por tener una voz en toda la formulación de políticas públicas, de proyectos y de programas, como ciudadanía activa, ¿no? Y aquí también tiene que ver el tema de la capacidad jurídica que se mencionó en este webinar y sobre el cual debemos también profundizar, ¿no? Y garantizar que efectivamente se reconozca plenamente la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. En la línea de que no es un grupo monolítico, dentro del mismo gran colectivo de personas con discapacidad, hay que hacer un reconocimiento que hay grupos particularmente invisibilizados. Por ejemplo, las personas con discapacidad múltiple, las personas sordociegas, las personas con discapacidad psicosocial e intelectual, aún en muchos países de la región, están institucionalizadas. Estas son situaciones que debemos conocer y que sobre las cuales debemos trabajar.
No obstante, creo que una de las últimas palabras que decía una de las chicas de Sordas sin Violencia a mí me resuena mucho. Es ver a las mujeres con discapacidad no como aquellas que tienen un déficit, ¿no? Sino quienes efectivamente conformamos parte de la sociedad, de la ciudadanía, y aportamos en enriquecer a la diversidad de la sociedad. Muchas gracias, Paula, por tus comentarios y reflexiones finales. Y no queremos cerrar sin exponer el video, que entiendo ya lo tenemos listo, y con ello damos por concluido este webinar. Mientras lo vamos poniendo, muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí en esta reunión tan importante, en una fecha tan importante para visibilizar las agendas y las demandas de las mujeres con discapacidad. La violencia basada en género es todo acto que atente contra la dignidad de las personas, que trae consecuencias significativas para la vida de quienes la viven. Adolescentes y mujeres con discapacidad viven la violencia basada en género de forma más cruenta. Existen diferentes factores de riesgo como la infantilización, el aislamiento o la discriminación que las hace ser más vulnerables a situaciones de violencia sexual o violencia institucional. Pero uno de los que más contribuye es no tomar en cuenta a las personas con discapacidad. No dejar a nadie atrás significa llevar estas actividades a cada una de nuestras comunidades para que nuestras familias con personas con discapacidad tengan el conocimiento de lo que es violencia basada en género. No dejar a nadie atrás significa atender las necesidades diferenciadas de todas las personas, en especial de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. Que me gustó mucho la actividad, por eso estoy aquí. Me vine con la niña porque tengo, como te digo, todas estas actividades son buenas. Es una niña autista. Estoy muy agradecida de toda la comunidad, me apoyan con esos niños y todo me parece precioso. Bueno, la actividad me pareció súper, bueno, ahí me traje, compartimos y me sentí bien, pues me sentí entre familia. En esta actividad me sentí muy bien y feliz. Es muy importante que sigan haciéndolo para que las demás personas que sigan viniendo aprendan y vean lo importante que es vivir tranquilo, feliz y saber llevar la vida. O sea, uno se une y no hay exclusión de nadie, pues todos nos comunicamos y nos ayudamos mutuamente con las respuestas que hacen en respecto a la actividad. Estoy muy agradecida primeramente a Dios y a cada una de estas personas que integran esta organización por dar esta actividad, dándole ese conocimiento de saber qué es lo que es la violencia de género. Para erradicar la violencia basada en género en adolescentes y mujeres con discapacidad, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la primera de ellas es la sensibilización, que nos permita derribar la barrera social que las estigmatiza y les acuña prejuicios por su condición. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias por estar aquí. Que tengan ustedes un lindo día y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Que estén bien. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.